una vergüenza. No hay otra manera de escribir los anuncios, podríamos decir, declaraciones que hizo el ministro de Economía del gobierno Gabriel Boric, Grau. Porque nuestro flamante, brillante y estudioso ministro de Economía salió a decir, que ya tiene declaraciones bien controversiales diciendo que no importa tanto el dólar que suba porque los chilenos ganan en pesos, que las pymes se beneficiaban, o sea que les convenía que hubiera inflación. Que es una brutalidad, ¿no? Ahora, el único otro país donde he escuchado decir eso, y que también es una falsedad enorme, es en Argentina, donde lo han dicho los peronistas de Alberto Fernández, y si eso fuera cierto, países con inflación altísima, las pymes serían prósperas y los negocios de pymes les iría excelente. Países como Venezuela con alta inflación les iría excelente a los emprendimientos pequeños, una mentira. En Argentina les iría maravilloso, otra mentira. O en países tan exitosos justamente como puede ser el caso de Zimbabue, así en África, claro, serían un ejemplo de emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, pero claramente no es así. Al mismo tiempo que el gobierno anunció la creación de un nuevo ministerio más, otro más, bajo Isquia Siches, que está haciendo este anuncio para enfocarse en las policías y dar un toque también de derechos humanos con perspectiva de género. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Jorge Pacheco y Ernesto Arena, que se pusieron los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Ahora, el anuncio que hicimos al inicio puede sonar así como que fuera una parodia, como que fuera una broma, ¿no? Pero en realidad no lo es, porque fueron dichos que generaron mucha controversia y que los representantes y miles de emprendedores se enojaron mucho porque saben que es mentira y se indignaron, ¿no? Porque en una entrevista pública que se dio el día de ayer, el ministro de Economía dice que la inflación, a diferencia de lo que ocurre para el ciudadano común y corriente, para el consumidor, que es completamente mala siempre en todos los ámbitos, que es verdad, dice que a las pymes les favorece también, que tiene sus cosas malas, pero en realidad les favorece. Y en el momento en que eso lo dijo, muchos se sorprendían diciendo, pero ¿cómo puede decir eso? Porque es mentira, es una falsedad enorme. Y las pymes indignadas criticaron esto, diciendo que esto es una mentira, que es una desconexión brutal con la realidad, que no saben nada de cómo funciona la realidad, que hay que ser más riguroso con los mensajes, y que la inflación nunca jamás trae beneficios a las MIPYMES, es un daño enorme a cualquier economía. Para una MIPYME es mucho más difícil traspasar a precios sus costos. Entonces esto lo criticaron distintos representantes de grupos de emprendedores, por ejemplo la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, parte de Marco Rivas, que es el presidente de esa organización, lo criticó, también Juan Pablo Suet, de la Multigremial Nacional de Pymes, de Emprendimiento, y en realidad es porque lo que dijo el ministro es algo que no tiene sentido. Que no tiene sentido. En Argentina lo han dicho mucho, pero es algo sumamente estúpido de argumento. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es la inflación en la práctica? Significa el alza de todos los precios porque la moneda se devalúa. O sea, tú ganas un mismo sueldo que antes, pero puedes comprar menos que antes porque la plata en la realidad, en la práctica, puede comprar menos cosas. ¿Por qué? Porque su valor real bajó. Entonces, lo que antes podías comprar con 1.000 pesos, ahora te alcanza menos y menos hasta que al final no puedes comprar nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al consumidor final, o sea, al ciudadano común y corriente, cualquiera de nosotros, ¿eso afecta? Por supuesto, lo estamos viendo en el día a día con el alza masiva de precios, es por la inflación, es un factor. Argentina lo tiene también bastante, se lleva bastante décadas, pero los emprendimientos también los destruye, porque no les beneficia en nada. ¿Por qué? Porque si todo sube de precio, entonces si tú vendes algo, imagínate eres una panadería, una pyme o una industria o lo que sea, igual tienes que comprar cosas, ya sea maquinaria, ya sea ingredientes, pagar sueldos, etc. ¿Y qué termina ocurriendo? Que como sube todo de precio, también sube el precio de los materiales que tienes que comprar, de la maquinaria, las reparaciones, todo sube de precio, los arriendos. Entonces al final te aumentan también los precios de producir. Eso es para mí un fenómeno de inflación. Y después pasa que tienes que traspasar eso a nivel del precio con el que vendes tus productos. Por ejemplo, un kilo de pan
Y eso genera molestia en los consumidores, entonces al final eso genera también problemas. Entonces al final no beneficia en nada. Una pyme al final muchas veces por inflación altísima, muchas veces no alcanzan a adaptarse con los costos y terminan quebrando. La inflación no ayuda a las pymes, como dice el ministro. En realidad eso es una brutalidad de un tamaño enorme. Y por eso los representantes de pymes salieron a criticar esto y generó tanta controversia que finalmente tuvo que salir a disculparse un poco con estas palabras. Y tomen en cuenta que el flamante ministro de Economía, que tanto citan, lo mandamos a estudiar como país con el dinero de todos los trabajadores, financiado con nuestros impuestos, subsidiado a hacerse su doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. O sea, lo mandamos financiado con los impuestos de todo este país de una manera bien injusta, que me parece inaceptable que se le saque a un ciudadano común y corriente su dinero para financiar a personas como esta. ¿Y qué ocurrió? Lo mandaron a estudiar economía a Estados Unidos. Mire con las cosas que llega a decir y con un país que está en decadencia económica bastante profunda. Pero ahí está, el ministro de Economía, las maravillas de la educación financiada por el Estado a base de subsidios, como también cuando la manejan directamente. Un fracaso total, porque es vergonzoso lo que dijo, realmente vergonzoso. Pero realmente esto no se queda ahí, porque hay nuevos anuncios, que es tanto de seguridad como también económico. Se va a crear otro ministerio más, sí, otro más. Chile ya tiene 23 ministerios, 23. Cada vez crean más, con funcionarios públicos debajo, con asesores, también con subsecretarías, con muchas personas que empiezan a colocar de los partidos políticos a familiares y con ministros. Todos, por supuesto, con sueldos millonariamente pagados. ¿De dónde? De nuestro bolsillo. Porque eso, ¿de dónde sale? Del impuesto de cada uno de nosotros que pagamos. De lo que gaste está pagando impuestos, al menos de un 19% con el IVA. Entonces, su plata, ¿qué se da? Más funcionarios. Y siempre nos dicen que esto es por el bien de la población. Pero mientras más ministerios han creado a lo largo de los años, ¿han visto que la calidad de vida de las personas esté mejorando? No, para nada. Al contrario, está empeorando más. Lo único que se ven beneficiados con esto son los partidos políticos, los familiares de políticos, y al mismo tiempo todas estas personas que empiezan a llenar estos puestos del Estado que son completamente innecesarios, pero los llenan porque sí, porque total pueden, y si cualquiera de nosotros quisiera resistirse a pagar, nos meten presos con carabineros. Bueno, otro ministerio más, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Actualmente, eso se encarga, se supone, el Ministerio del Interior. Y es por Isquiasiches. Ahora ya ha sido un fracaso total, pero el Ministerio del Interior ha funcionado por mucho tiempo encargándose de temas de seguridad. Eso por mucho tiempo. Y ahora quieren crear un Ministerio de Seguridad Pública aparte para que haga muchas cosas que ya hace el Ministerio del Interior, o sea, no tiene ningún sentido, pero enfocado principalmente en la policía. Porque va a tener una serie de ejes. ¿Y cuáles son los principales? Enfocarse en dirigir carabineros, en subordinarlo a una actividad ministerial de este otro ministerio y para darle también un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género a las policías. ¿Tiene sentido eso? Bajarlo a un ministerio y crear otra estructura burocrática en la que además anunciaron que van a crear subsecretarías, asesores, miles de puestos para justamente personas de partidos políticos pagados con sueldos millonarios a costa nuestra, aumentando los impuestos que nos va a costar eso, o la deuda internacional que vamos a tener que pagar igual nosotros, porque el gobierno no genera nada, el Estado no genera nunca nada, es un ente parasitario por naturaleza, y al final todo lo que hace el Estado que lo termina pagando, todos nosotros, la población común y corriente. No tiene sentido. Y espero que el Congreso lo rechace porque la creación de más ministerios, tomando en cuenta que ya hay una brutalidad en cantidad de ministerios, todo financiado con el dinero de los trabajadores de este país, es inaceptable. Es inaceptable. Y además sumado eso a la enorme deuda internacional que tiene Chile, que va a empezar a generar problemas de dependencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para que terminemos igual que los argentinos encadenados a organismos internacionales bancarios, es realmente una pésima idea, una pésima idea. Y claro, en medio de un país que la economía se está desplomando, el orden público también, la delincuencia se dispara, los ataques de violencia, la polarización política, guerrillas, narcos, corrupción, todos los problemas están al alza. ¿En qué se preocupa nuestro estimado gobierno? En crearse más puestos de trabajo, más puestos para políticos. A mí me gusta mucho repetir el caso de Argentina porque en Argentina pasa esto mismo. Yo siempre he dicho que Chile está en un proceso de argentinización. Porque muchos de estos señores usan de referente al país trasandino y al mismo tiempo todos estos actos que hacen es típico también de algo que ocurre allá. Argentina también está colapsada por problemas sistemáticos enormes y se empiezan a preocupar de cosas como esas, darse más subsidios, más privilegios políticos, más ministerios. Y aquí lo mismo, el ministro de la Economía diciendo que le hace bien la inflación a los emprendimientos, que es una estupidez, y por otro lado vemos al gobierno diciendo no, otro ministerio más, otro ministerio más. Y vemos el caso de Isquia casi que feliz celebrando eso.
Bueno, espero que esto se rechace. El Congreso está muy equilibrado, entonces en gran medida depende de la derecha y del centro para decir si esto se rechaza o no. Vamos a ver también qué dice la centro izquierda, pero vamos a ver qué pasa con eso. De todas maneras es una pésima idea. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que realmente la inflación ayuda a los emprendimientos? O sea, mientras más se evalúa la plata y los precios se disparan y también de producir es bueno para los emprendimientos. Y por otro lado, ¿qué piensan de la creación de otro ministerio más? ¿Sirve para algo o en realidad simplemente es algo que ayuda a los políticos? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.